Hola amigos. ¿Alguna vez has pensado que una creación tan única de la humanidad como un avión también tiene su propio destino y que la apariencia de un avión en particular y la vida profesional de un determinado piloto pueden afectar el destino de muchas personas que no puedo decir cuántas tragedias podrían haberse evitado si hubiera estado involucrada una tripulación diferente, pero el hecho es que la combinación particular de factores humanos y el componente técnico de la aeronave tiene su propio destino único. Una historia que le pasó a este avión es realmente asombrosa y solo 70 años después se conocieron todos los detalles de lo que había. Realmente sucedió. Se supo que el avión de transporte militar estadounidense Douglas C-47 se desarrolló en 1932. Sobre la base del avión de pasajeros de C-3 y solo 3 años después se convirtió en un verdadero avance técnico. Máquina de 12 toneladas con dos motores Pratt y Whitney podría viajar a una velocidad de 300 km por hora. En ese entonces, este avión era el pináculo del progreso, por lo que el 24 de febrero de 1943 fue transferido a la Marina de los Estados Unidos y en marzo 12 en la ciudad de Fairbanks, Alaska, entró al servicio de las Fuerzas Armadas de la URSS bajo la ley de préstamo y arrendamiento en el programa de intercambio de equipos con los aliados. Por alguna razón, no se envió de inmediato al frente. En un principio el Douglas sobrevolaba el mar de Kara y poco después pasó a formar parte del Escuadrón de Transporte Civil 26 de la ciudad de Krasnojarsk. En ese fatídico día 23 de abril de 1947 el avión con 26 pasajeros a bordo y 852 kilogramos de equipaje establecido partió en un vuelo de regreso desde la bahía de Kasemnikova en la costa de Kara hacia la estación intermedia de Katanga con él. Objetivo de volar más lejos a Krasnojarsk. La tripulación estaba formada por 4 personas: capitán Maxime Trikov, copiloto Sergei, el mecánico de vuelo Anushko Viktor Piskarev y el operador de radio Alexis Smirnov. Además de los civiles, allí estaban varios prisioneros sin escolta a bordo del avión, pero la situación dentro del avión estaba en calma, lo que no podía ser. Dijo sobre el clima, ya que también era muy impredecible más allá del círculo polar ártico. En ese día de primavera el clima hacía calor, pero a nadie le importaba el sol, ya que todo podía cambiar en cualquier momento y el clima soleado podía ser reemplazado por una ventisca que cubriría todo a su alrededor con montones de nieve volando en una ventisca. Es extremadamente peligroso y eso fue exactamente lo que le pasó al Douglas ese día. El capitán tenía mucha experiencia, pero era la primera vez que volaba en tales condiciones, por lo que controló el avión de forma intuitiva sin poder ver nada alrededor del avión. El avión fue lanzado hacia arriba y hacia abajo durante 20 minutos, lo que provocó que el motor izquierdo fallara y 4 horas más tarde el motor derecho se atascó y, dada la situación, el capitán tomó la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia. Pero fue extremadamente difícil encontrar un lugar adecuado debido a la tormenta de nieve. Cuando Maxime Turakov finalmente logró encontré un terreno plano y comencé a descender para aterrizar. Todos dieron un suspiro de alivio, pero estaban demasiado rápido para relajarse. Un foso cubierto de nieve resultó estar en el camino de la rueda derecha y el avión de 12 toneladas aterrizó sobre su morro. La cabeza del motor se desprendió en el impacto. Fue solo por algún milagro que el avión se estabilizó. Lo que el capitán hizo ese día podría ser llamado el verdadero milagro dadas las terribles condiciones climáticas. Aún logró aterrizar el Douglas en un helado pantano, salvando así la vida de todos a bordo del avión. Por supuesto, los pasajeros sufrieron algunas lesiones y magulladuras, muchos aplastados por maletas. Alguien salió disparado del asiento y el copiloto resultó herido en los ojos y él prácticamente perdió la vista, pero, sin embargo, todos agradecieron al destino y a la tripulación por sobrevivir tan pronto. Como todos se calmaron y recobraron el sentido, empezaron a ayudarse unos a otros a salir del avión. El operador de radio Alexei Smirnov comenzó a tratar de pedir ayuda por radio. Como habrás adivinado, resultó estar muerto, por lo que no había forma de pedir ayuda. La carta no tenía instrucciones claras sobre cómo actuar en este tipo de situación, por lo que el equipo tuvo que discutir qué hacer a continuación. Decidieron quedarse en la escena y espere ayuda, porque es muy posible que alguien haya notado un avión estrellado en la tundra. 3 días de dolorosa espera después todavía no había señal del equipo de rescate viniendo. En ese punto el capitán, el mecánico, el operador de radio, así como 6 voluntarios de los pasajeros y presos partieron para tratar de encontrar ayuda. Con la esperanza de tropezar con un asentamiento en algún lugar cercano, los niños, las mujeres y el copiloto se quedaron en el lugar del accidente a salvo de los posibles
Ataques de los prisioneros saltando adelante. Déjenme decir que ninguno de ellos sabía que este podría ser el último. La vez que se vieron antes de salir del Douglas, el capitán dejó una nota en la puerta del avión que decía: este es el capitán Turakov, hay 3 niños y 6 mujeres a bordo. El 22 de abril de 1947 el avión despegó de Kasebnikova a las 0:30 horas y se dirigió al aterrizaje de emergencia de Krasnoyarsk a las 5:30. No hay víctimas. También eligió a un pasajero y le entregó su arma personal con 3 balas creyendo que sería más necesaria allí, en caso de disturbios o invitados no invitados. Por supuesto, ninguno de los pasajeros restantes sabía cuándo vendría la ayuda y, para que solo pudieran confiar en ellos mismos, los pasajeros organizaron una especie de campamento en el que cada uno tenía sus propios deberes. Alguien buscó ropa abrigada en el equipaje, otros juntaron comida en una pila mientras alguien más mantenía el fuego encendido. Con la ayuda de gasolina y cubiertas de motor había una cantidad limitada de alimentos enlatados, cereales, mantequilla y frijoles para consumirlos sabiamente. Era vital al principio. Los pasajeros tenían una oleada de fuerza de las multas y la fe que todo saldría bien, pero cuando los días comenzaron a convertirse en noches frías acompañadas de nevadas constantes, no pude evitar sentir verdadero miedo. La gente se escondió en la parte sobreviviente del avión por el mal tiempo y gracias a la ropa de abrigo que encontraron en el equipaje nadie se congeló, pero cada vez era más difícil llevar la cuenta. Con el paso de los días los pasajeros comenzaron una tabla de conteo y un día se horrorizaron al darse cuenta que ya habían estado allí durante 19 días y, por lo tanto, su fe en que todo saldría bien había muerto. Probablemente se esté preguntando si alguien estaba realmente buscando el Douglas. Por supuesto que estaban. Incluso en ese fatídico día 23 de abril, el operador de radio de turno en el aeropuerto de Balchansk escuchó sonidos erráticos en el aire e hizo una entrada en el registro. Cuando llegó la noticia del avión perdido, le informó al despachador que la señal podría haber venido de la estación de radio Turokov. 3 aviones de rescate fueron enviados inmediatamente desde Krasnoyarsk, pero la tormenta de nieve complicó tanto la búsqueda que simplemente tuvieron que detenerla. Familiares de los tripulantes también dieron la voz de alarma. Fue solo gracias a la persistencia de Tamara Smirnova, la esposa del operador de radio, que envió un telegrama a Stalin mismo pidiéndole ayuda, que la operación de rescate se reanudó 2 días después y mientras los mejores pilotos buscaban. Porque los pasajeros del avión del Douglas estaban en su límite, escucharon atentamente, pero la tundra estaba en silencio. La espera fue insoportable. Entonces uno de los pasajeros, Sergei Tarasov, quien se convirtió en el líder el grupo restante, sugirió que deberían juntar el resto de la comida y tratar de seguir los pasos el primer grupo con la cabina del avión. Tal vez los llevaría a una muerte segura, pero simplemente no podían sentarse alrededor esperando más. Los pasajeros caminaban uno tras otro poniendo al más débil al frente, pero con cada kilómetro siguiente, su fuerza desaparecía. Por una increíble coincidencia, después de caminar unos 30 kilómetros, escuchó el rugido creciente del motor. Luego el copiloto ciego agarró la pistola de señales y disparó al aire, y eso es lo que los hizo notar. Para las personas que han perdido toda esperanza de un final feliz al ver al equipo de rescate liderado por Forty Chadrov, parecía algo realmente increíble. Significaba que lo peor había quedado atrás. No hay palabras para describir lo que sintieron en ese momento. Era el 11 de mayo de 1947 cuando 17 personas hambrientas y luego el propio avión fueron encontrado a 220 kilómetros de Volazanka. Se consideró conveniente retirar el avión, por lo que permaneció en el Taimir Tundra como monumento externo a los peores días en la vida de sus últimos pasajeros. Los restos del capitán Maxim Turokov fue encontrado 6 años después por un cazador al azar, Philip Zakaten, en la cabecera del río. 120 kilómetros desde la llanura. Turikov y su grupo caminaron hasta allí con la esperanza de encontrar ayuda, pero nunca lo hizo el operador de radio mecánico de aeronaves y 6 pasajeros todavía se consideran desaparecidos. Sin embargo, la historia de Douglas no terminó allí. En 2015, la sucursal de Craan en Nueva York de la Sociedad Geográfica Rusa decidió para encontrar el avión y ponerlo en exhibición en el Museo de Aviación Polar. Una expedición de 15 personas fue al lugar de aterrizaje de emergencia, donde el Douglas estuvo durante 70 años bajo una capa de nieve y gracias al frío permaneció en buen estado. La condición, incluso el mensaje del capitán y la inscripción, se guardaron y permanecieron en su forma original. Los técnicos de la aeronave identificaron casi de inmediato el mal funcionamiento que causó ese fatídico accidente, que se debió a
Una pequeña parte de goma SEO con fugas en el sitio del accidente. Miembros de la expedición internacional Douglas S. Esperando abrió un monumento con una placa conmemorativa que relata los trágicos eventos que tuvieron lugar allí. El progreso del rescate de la aeronave fue seguido de cerca por la hija del capitán Maxime Turakov, Avelina Ansavarova. Con lágrimas en los ojos, Avelina les dijo a los periodistas que su familia siempre había esperado encontrar el avión. Sería importante para su padre. Con el descubrimiento del avión todo encajaría en su lugar para su familia. Sacó el Douglas C-47 de la tundra de Taimir. Fue reconocido como uno de los proyectos más singulares de los rusos. Sociedad Geográfica, y por lo tanto, los miembros de la sociedad obtuvieron premios del propio presidente. Esta increíble historia nos enseña que las cosas más increíbles y a veces muy peligrosas pueden suceder en la vida y, por lo tanto, no deberíamos quejarnos de cosas sin importancia en nuestra vida diaria si no estamos en peligro inmediato. Bueno, los sobrevivientes de este accidente ciertamente podrían enseñarnos una lección sobre habilidades de supervivencia y cómo retener la verdadera fe incluso en los peores momentos. Cuando las personas se encuentran en situaciones extremas podrían hacer cosas que nunca harían. Han pensando que eran capaces de amigos. ¿Cómo te gusta esta historia de la tripulación de Maxim Turakov y el avión Douglas C-47? ¿Crees que todos los eventos en nuestra vida